Buenos días a todos, solo vamos a esperar que se conecten por lo menos unos 5 más y empezamos.
Bueno, vamos a empezar ya. Buenos días a todos. Fíjense que hoy, como abarcamos la mayor parte de los procedimientos de la clase pasada, quisiera que viéramos las leyes que nos hicieron falta de ver durante el curso. No sé quién me preguntó aquí. ¿Dónde es que se encuentra la carpeta para el final? Pues en la plataforma hay una opción que dice para el final. Se las voy a proyectar mejor para que no se pierdan, aunque em, digamos que todavía falta o faltaba activar la carpeta cuando la empezara a llenar de contenido, pero ahorita les voy a indicar cómo la encuentran y qué es exactamente lo que va a venir. La primera ley que vamos a ver hoy em, es la de impuestos de derivados del petróleo y sus derivados. Entonces, digamos, como no es una cuestión tan común de tratar, digamos, la ley de derivados del petróleo, porque primero tendríamos que haber visto la ley de hidrocarburos, etcétera, pero eso es digamos, para clases más avanzadas en temas de derecho. Entonces, vamos a entrar directamente a ver la ley de derivados del petróleo y qué incidencia tiene para la legislación, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes compran gasolina o cuando ustedes meten facturas de gasolina, antes de poder hacer la deducción del IVA, hay que quitarle al petróleo, es decir, que la deducción que nosotros podemos hacer en concepto de gasolina es bien poquita porque primero se le quita un impuesto y después se le quita el otro. Lo importante de la clase hoy es determinar por qué no constituye doble o múltiple tributación, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacían, no sé si me confirman si lo pueden ver, pero en esta parte de aquí abajo del segundo parcial está esa carpeta que hice para el final. Me voy a poner en cómo lo ven ustedes. Entonces aquí, ¿cuál? En esta sección de acá, para el final. Entonces está la clase del sábado pasado. Y cuando termine de grabar esta clase, pues se va a agregar aquí clase del 23 de mayo y la clase del 30 de mayo. Entonces estas tres clases y más lo que yo les voy a dar el otro fin de semana, que va a ser una especie de repaso de todo lo que va a venir, es lo que constituye el examen final. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy con lo siguiente. Vamos a ver qué es el petróleo y después nos vamos a meter a ver la ley, ¿va? Porque es más importante que ustedes entiendan qué es el petróleo para ver cómo se aplica la ley o qué importancia tiene en la distribución del petróleo, etcétera. ¿Qué es el petróleo? Es una pregunta recurrente que siempre nos hacemos y esa pregunta está relacionada con el origen de la materia orgánica. El petróleo son compuestos orgánicos básicamente formados por carbono e hidrógeno, de ahí hidrocarburos, su nombre, que están asociados en su génesis, en su formación, está vinculado a grandes profundidades de la Tierra y básicamente a las cuencas sedimentarias. Es ahí, en esos lugares, donde nosotros exploramos o desarrollamos las actividades geológicas de exploración, que es uno de los cometidos de ANCAP. Básicamente ANCAP está desarrollando sus actividades de exploración, ya bien en cuencas en tierra como en cuencas marinas. El petróleo, en su concepción y en su génesis, una vez que se explora y se descubre, puede ser explotado y posteriormente refinado en diferentes subproductos, como nafta, gasoil, fuel oil o diferentes solventes para la industria.
Los derivados del petróleo no solo mueven automóviles y maquinaria, sino que son utilizados en un montón de productos que hacen el confort de la vida cotidiana. Por ejemplo, son utilizados en la fabricación de telas sintéticas, de adhesivos, de texturas, de plásticos. Es poco imaginable o en el corto plazo un mundo sin petróleo. La constante declinación de los yacimientos petrolíferos se traduce en un aumento en el costo de la producción de los mismos. Por otro lado, tenemos que los yacimientos más simples y más baratos de haber sido explotados ya se explotaron en el pasado y ahora están quedando los más complejos, traduciéndose también en un elevado costo de la producción de petróleo. El petróleo con el agua representa uno de los recursos minerales más importantes que tiene la Tierra y que básicamente tiene la humanidad. Los países productores de petróleo presentan ventajas comparativas muy importantes con respecto a los países que no lo tienen, como es el caso de Uruguay. Uruguay se gastan miles de millones de dólares por concepto de importación de petróleo y derivados. Prácticamente es la importación más importante que tiene el país y asciende a miles de millones de dólares por año. Es que la exploración siempre va a justificar el desarrollo de la actividad exploratoria de petróleo, siempre lo va a justificar en la medida que haya zonas de prioridad para su estudio y para su exploración. La exploración de petróleo es una actividad científico y tecnológica y es de características muy particulares porque realmente es una actividad muy atractiva, muy apasionante. La búsqueda del recurso y por tanto en ella interviene una cantidad de técnicas desde el punto de vista científico y tecnológico y cada una de ellas nos va dando diferentes elementos que nos aproximan cada vez más a lo que nosotros llamamos indicios. Cuando tenemos condiciones todas dadas desde el punto de vista de los indicios, nosotros definimos las prospectividades de las cuencas y sobre esa base definimos la realización de perforación, que es el estudio de subsuelo con técnicas físicas reales, concretas, que nos van a servir ya bien para definir la geología como para eventualmente descubrir acumulaciones comerciales de petróleo. El petróleo se forma en las cuencas sedimentarias, que son depresiones en la corteza terrestre, como lagos y mares, donde con el paso del tiempo se van acumulando materiales sedimentarios y volcánicos. En Uruguay tuvimos en el pasado, en tierra, 3 cuencas sedimentarias, la cuenca norte, la cuenca Santa Lucía y la cuenca Laguna Merín, y en el mar, las que continúan funcionando actualmente como cuencas, la cuenca Punta del Este, Pelotas y Oriental del Plata. En cuanto a las teorías del origen del petróleo, la más aceptada es la del origen orgánico, que dice que en esas depresiones, en esas cuencas, van cayendo los restos de organismos, algas, plancton, y si el fondo de ese lago o mar no está oxigenado, esa materia orgánica se va a preservar y con el paso del tiempo, al ganar profundidad, aumenta la temperatura y la presión y esa materia orgánica se puede transformar, si la temperatura y la presión es suficiente, si tiene suficiente horno, decimos, en petróleo y o gas. Estamos en el laboratorio de ANCAP, donde procesamos e interpretamos algunos de los métodos indirectos previos a la realización de perforaciones, y mi colega Bruno Conti les va a mostrar algunos de esos métodos en la workstation.
Bien, la gravimetría es uno de los métodos geofísicos indirectos que utilizamos en la exploración de hidrocarburos. Básicamente lo que se hace es se utiliza un gravímetro, que es este aparato que vemos ahí, que lo que hace es medir la diferencia de densidad en las rocas. Una vez que se hace un relevamiento, se genera un mapa que tiene tonalidades de colores diferentes y que responden a esa densidad de las rocas. En general, las tonalidades más frías corresponden a un basamento más profundo y las tonalidades más fuertes, más cálidas, corresponden a un basamento más cercano a la superficie. Con este método exploratorio fue utilizado para realizar las perforaciones en la zona de Pepe Núñez. Bueno, además de la gravimetría, existen otros métodos indirectos como la sísmica de reflexión, que es fundamental en la exploración de hidrocarburos. Viene a ser una especie de ecografía del subsuelo y gracias a ella podemos saber cómo se disponen los estratos en las cuencas, la presencia de fallas, de pliegues y localizar posibles trampas de hidrocarburos. La malla sísmica se hace cada vez más densa, se puede hacer incluso sísmica 3D, que es más cara y aporta información de gran resolución y de gran valor. Y finalmente se llega a definir lo que denominamos prospectos, que son situaciones exploratorias potencialmente perforables, donde podría haber una acumulación, comercial o no, de hidrocarburos. Esa es la importancia de la sísmica como paso indispensable previo a la realización de perforaciones exploratorias. Me voy a detener aquí porque digamos que la importancia que yo quiero que vean es que, o que entiendan, es que existe el petróleo crudo, digamos, y después del petróleo, ese petróleo se convierte en gasolina. Y entonces al final de cuentas el Estado lo que trata de grabar es la conversión, por decirlo de alguna manera, del petróleo a gasolina y su distribución. Entonces ahorita les voy a proyectar otro video y después vamos a entrar a analizar la ley y vamos a hacer una especie de grupos para analizar la ley que les estaba mencionando. Entonces ahorita les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan observar mejor. La importancia de la gasolina no está a debate. Bueno, de la gasolina y del combustible. Hay que hacer una aclaración. No es lo mismo la gasolina y el combustible. El combustible es el diésel, por ejemplo. Producirla no es un proceso sencillo, mucho menos ahora que los gobiernos han asumido la responsabilidad de generar menor cantidad de contaminantes. Así se hace. Entre los productos que se obtienen de la destilación del petróleo, tal vez el más importante es la gasolina. Antes la obtención de gasolina de calidad era cuestión de suerte. En la actualidad se busca que sea lo más amigable posible con el medio ambiente y tenga un rendimiento más eficiente. Para tal efecto se realiza un proceso largo, laborioso y muy costoso. Aquí va la clase de química. El petróleo crudo tiene entre 25 y 30% de gasolina natural, con índices de octano de 40 a 60, los cuales son demasiado bajos para usarse en los motores modernos de combustión interna. La cantidad de gasolina primaria o natural contenida en los crudos es insuficiente para satisfacer la gran demanda. La gasolina que compramos se hace mezclando gasolina natural con diferentes porcentajes de gasolina proveniente de diversos procesos químicos. A estas mezclas se les determina su octanaje y se les agrega una serie de aditivos antes de venderlas al público. Primero, ¿qué es la gasolina? Es una mezcla de hidrocarburos líquidos que se obtiene por medio de la separación del petróleo. Una vez extraído el crudo de cualquiera de los 8.800 pozos que en promedio están en operación, es enviado a través de oleoductos a una refinería. En México, Pemex cuenta con 6. Posteriormente se realiza la separación de los componentes del crudo por medio de técnicas de destilación. La más común es la destilación atmosférica, que consiste en someter al crudo a grandes temperaturas hasta que hierva. Los elementos ligeros se convierten en gas y los pesados se van al fondo en forma líquida. Los gases son enfriados y convertidos en líquido en un equipo llamado condensador. Así se obtiene la nafta, que es la base de la gasolina. Luego pasa por la hidrodesulfuración para quitar los residuos de azufre. Después viene la reformación. Se eliminan impurezas y extraen químicos llamados hidrocarburos aromáticos. Es en este proceso
donde se le da la calidad requerida a la gasolina. Se busca que la gasolina tenga el menor nivel de plomo posible y el mayor índice de octano, el cual permite producir la máxima cantidad de energía útil. Luego se envía a través de ductos y pipas hasta las gasolineras, donde se almacena en tanques subterráneos. Finalmente, llega a nuestros autos por medio de una bomba despachadora. Para Imagen, Diego Guerrero. Bueno, entonces como... No sé si tengo el micrófono, pero... Así. Entonces, como ustedes pudieron ver, el proceso de producción de gasolina no es relativamente tan complicado, sino que es sencillo de entender pues si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mandar a su chat del grupo la ley de derivados del petróleo. Lo que yo necesito es que les voy a dar un lapso de 10 minutos para que ustedes lean toda la ley, la analicen y entonces uno por uno quiero que ustedes me digan si ustedes creen que sí hay una doble o múltiple tributación y si ustedes no creen que hay una múltiple tributación, me digan por qué. Acuérdense que la ley de derivados del petróleo está sujeta tanto a impuesto, o perdón, la gasolina está sujeta tanto a impuesto al valor agregado como al impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Es una ley pequeña porque apenas tiene 13 páginas. Obviamente ustedes solo tienen que ir a la parte conducente, que la parte conducente sería el hecho generador, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se van al hecho generador y a las exenciones y demás, ustedes la leen y con base a lo que hemos aprendido en el curso, en 10 minutos me dicen por qué ustedes sí creen o no creen que la ley cumple con los principios del derecho tributario, que en ese caso es con la prohibición de doble o múltiple tributación, y que ustedes me digan cuál entienden ustedes que es exactamente el hecho generador. O sea, ¿por qué creen ustedes que el Estado nos cobra un impuesto por la gasolina si ya hay una grabación del valor agregado? Y después lo vamos a discutir, ¿verdad? Porque el hecho de que una ley tributaria exista no quiere decir precisamente de que esa ley sea, eh, digamos que constitucional, ¿verdad? Como lo hemos visto muchas veces, hay leyes que están creadas pero no son precisamente constitucionales. Entonces ahorita se los voy a compartir en el chat y después de analizarla, ustedes me dicen por favor qué es lo que entienden. Entonces les voy a dar unos 10 minutos para el ejercicio y si van teniendo dudas me las van escribiendo en el chat por favor. Entonces, ya se los compartí, solo les pido que lo vean y pueden comentarlo entre ustedes si quieren, pero no por acá, sino que en sus chats privados. Entonces les doy 10 minutos y lo analizamos, por favor. Vamos a empezar. Bueno, ahí lo mejor voy a hacer democráticamente. Les voy a ir preguntando uno por uno. Si alguien quiere participar espontáneamente, pues mejor.
¿Ya cómo van? Bueno, vamos a ver ya porque ya mucho tiempo. Vamos a empezar como los tengo en orden aquí en esta plataforma. Entonces, Alberto, Alberto, ¿cómo estás? Silek, ¿Tuviste chance de ver la ley? sí, más o menos lo estaba verificando. Entonces, contanos por qué, si hay o no múltiple tributación y si o no, si crees o no crees y por qué. Yo creo que no hay múltiple, bueno, hay múltiple tributación, porque para empezar, digamos, digamos, hay una ley del petróleo, ¿verdad? Hay una tasa que se está cobrando por galón despachado o comprado. Y aparte de eso, también hay que pagar la IVA, ¿verdad? Ujú. ¿Y Y eso, por qué crees que no hay múltiple tributación ahí? no, yo digo que sí hay. Sí hay, ¿tú crees Porque que son, sí? sí hay, porque son dos diferentes, podríamos decir. Ujú, Son dos muy diferentes. Uno es la IVA, el otro es supuestamente lo que se va a destinar para el Estado, para el mejoramiento de los caminos. Es lo que más o menos entendí. ok, vamos a ver el siguiente que tengo aquí en la lista es Alex. Hola Alex, aprovechando que te pudiste conectar, contanos si crees que hay o no múltiple tributación y por qué. ¿Me escucha, Lick? ¿Sí? Bueno, lo que estaba leyendo, pues tiene, bueno, sí hay múltiple por todos los procesos que lleva el petróleo. Como estaba indicando en los videos que usted nos estaba compartiendo, sobre los procesos que se lleva para que el petróleo sea gasolina. Ujú, Entonces, desde cuando empieza su distribución o digamos cuando empieza digamos a sacar lo que es la materia prima, que es el petróleo, empieza lo que se podría decir ya eh, la tributación, digamos, como el petróleo tiene un precio y su respectivo así tipo de impositivo, ¿verdad? Y luego de
llega otro proceso que se podría decir que ya se va sumando más el precio y pues como esa materia prima si ya se convierte en otro tipo de ya materia, se podría decir, ya lo venden en otro tipo de precio, ¿va? Y le agregan otro tipo de impositivo hasta llegar a hacer la gasolina, ¿verdad? Pero lo que estaba leyendo ahorita en la ley que me mandó, sí tiene múltiples pagos de tributación. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente persona que es Cindy. Hola, Cindy. Cindy se nos fue. Hola, Cindy. Hola, Lick, ¿cómo está? Bien, ¿Me escucha? la escucho. Ah, Lick, eso estaba viendo ahorita, Hasta pero estaba ahorita. analizando. Cuénteme, cuénteme qué No, o sea, piensa. estoy haciendo la ley, pero estaba viendo y Te- el hecho generador, dijo usted que eso leyéramos, ¿verdad? Eso ¿Perdón? estaba leyendo. Bueno, ¿me escucha? Sí, cuénteme qué piensa. Estoy por confundir, Lick, no sé si ¿qué? El impuesto que se paga ¿qué? El impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados al petróleo es el mismo al impuesto que paga cada producto cuando ingresa al país. Entonces, si fueran dos impuestos diferentes, sería doble tributación. Eso es lo que entendí. Pero entonces, ¿usted cree que hay doble tributación o no cree? Ajá, sí, hay doble tributación. Sí, cree que hay doble tributación. Ok. Ajá. Vamos a ver, gracias. Cirilo, ¿vos qué crees? Lick, Buenos días. buenos días. ¿Cómo se llama? Yo creo que no hay doble tributación, Ujú, porque, ¿cómo se llama? En algunas leyes, así como la ley del IVA, dice en algunos hechos generadores, como la venta, ¿va? ujú, Entonces, ya en cambio de esta ley, no hace mención de la venta, ¿va? Más ujú. bien hace ¿cómo se llama? Está el hecho generador por hace como permisos, dijera alguien, por la distribución y como también del uso. Y el otro es como por el ingreso al país. Entonces considero que son cosas distintas a otras leyes. Muy bien, gracias Cirilo. Eduardo, ¿tú qué pensás? Lick, Sí, Eduardo. pues ahí sí que, como lo mencionaba Cirilo, ¿verdad? Ahí la ley mencionaba de que el hecho generador es exclusivamente para los distribuidores y también donde almacenan y el uso, ¿verdad? Y como ahí sí que estábamos viendo de que al final podríamos ver de que son dos impuestos, pero en sí el IVA es exclusivamente para la venta, como lo mencionaba ahí Cirilo. En el caso de esta ley del petróleo, pues es exclusivamente para los distribuidores y para, digamos que la nacionalización y también ahí mencionaba de que va a depender del uso, ¿verdad? Que se le vaya a dar ya directamente a la gasolina, ¿verdad? Entonces, considero que sí también son dos hechos generadores diferentes que genera cada impuesto. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Vamos a ver las últimas dos personas. Leonardo. Sí, Lick, buenos días. Hola, Leonardo, ¿tú qué pensás? Pues para mí también, Lick, no existe doble tributación porque cada hecho generador es diferente, ¿verdad? Ujú. Ajá. Igual la múltiple tributación, esa sí existe porque son varios los impuestos que se están pagando. Pero me acabas de decir que no. ¿Perdón? O sea, ¿sí hay o no hay múltiple tributación? La doble tributación es la que no hay. Ok.
Gracias. Y la última persona a la que le voy a preguntar es Valesca. Valesca, cuénteme qué piensa usted. Ya dijeron todo, Lick. No, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Con respecto a esto, sí hay varios hechos generadores, por lo tanto, hay por cada hecho generador también se paga el impuesto, ¿verdad? No es que haya doble o múltiple tributación por un solo hecho generador, sino porque hay varios. Es por eso que se causa también la, la tributación. Muy bien, gracias. Por tanto, Entonces ahorita vamos a concluir a ver qué, digamos, sobre todo para las primeras respuestas que me dieron. Acuérdense que la múltiple tributación es que hayan dos impuestos por un mismo hecho generador. Si hay dos impuestos por varios hechos generadores, entonces no hay múltiple tributación. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que o cuál es el hecho generador de la ley que les dejé. Entonces, fíjense que el hecho generador es bien fácil porque ni siquiera tenemos que leer todo el artículo. Aquí nos dice los hechos generadores. A, en el momento del despacho. B, en el momento del despacho. Y C, en el caso de ingreso al país, cuando vienen de otro país, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los hechos generadores? Despacho e ingreso al país. Si nosotros nos damos, como decía Cirilo, que fue el primero que lo mencionó, y los demás que lo mencionaron correctamente, si nosotros nos vamos a analizar cuál es el hecho generador del IVA, es la venta, y el hecho generador del impuesto al petróleo es el despacho. Entonces son dos hechos generadores diferentes. El IVA afecta a la venta y el impuesto al petróleo afecta al despacho. Entonces, como son dos hechos generadores diferentes, no hay múltiple tributación. Contrario fuera que aquí dijera la venta de gasolina. Si este impuesto regula como hecho generador la venta de gasolina, entonces sí hay doble tributación porque también la venta de gasolina es un hecho generador del IVA. Pero como son dos hechos generadores distintos, se pueden generar dos impuestos distintos sin que haya múltiple tributación. Entonces, digamos que casos así como el que, o sea, un caso algo así como el que les acabo de poner, son como los que van a ir en el examen. Por ejemplo, yo les voy a poner, respecto a la ley del impuesto del petróleo, cuyo hecho generador es tal, diga usted si hay doble o múltiple tributación y por qué. Eso es lo que vamos a ver en el examen. Digamos que no es una cosa muy complicada de entender, sino que solo es un poquito que se recuerden los principios que vimos y aplicarlos a lo que ustedes van a ver en el examen. ¿Cuál va a ser la otra cosa que nosotros cuál va a ser la otra ley que vamos a ver por hoy? Hoy vamos a ver dos leyes y en la última clase, que es el otro sábado, porque los exámenes, yo creo que no les había dicho, los exámenes para el primer periodo se van a cargar el 1 de junio, si no estoy mal. Yo les voy a dar la información el otro sábado y van a estar disponibles 1, 2 y 3 de junio. Y los del segundo periodo van a estar disponibles 4, 5 y 6 de junio, si no estoy mal. Y los de la tarde de igual manera. Es decir, que van a tener 3 días para hacer cada periodo o sea, cada clase por cada periodo. Entonces, el otro sábado es la última clase y lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que hemos visto y les voy a explicar específicamente cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar a cabo en el examen. Lo que sí les voy a pedir de favor es que traten de no subirlo a última hora por si hay algún problema, porque digamos que es muy complicado estar resolviendo temas de que suben los exámenes a última hora, etc. Entonces, digamos que los exámenes no están pensados para que se lleven 3 días, ¿verdad? Esa es una como que deferencia que les está dando la universidad darles tanto tiempo. Entonces, entre más rápido lo hagan, mejor. La otra ley que vamos a ver hoy, que quizá posiblemente nunca la han escuchado porque es una ley mera extraña, obviamente es una ley impositiva, es ley del impuesto específico, solo el nombre les debería preguntar en el examen, ley del impuesto específico sobre la distribución. Fíjense que aquí ya nos da un chivo el hecho generador. Sobre la distribución de bebidas gaseosas, isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures, preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas natural y agua natural y envasada.
¿Cuáles son los actos grabados o los hechos generadores? Se graba la distribución en el territorio nacional. Entonces acuérdense que tal y como lo vimos en la ley del petróleo y sus derivados, aquí no hay múltiple tributación con el IVA porque el IVA graba la venta y aquí se está grabando la distribución. Se graba la distribución en el territorio nacional de las bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures, preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas y agua natural envasada, tanto de producción nacional como importadas que se especifican a continuación. Bebidas gaseosas simples o endulzadas que contengan o no gas carbónico que se refieren a las partidas arancelarias 2201 y 2202, así como los jarabes y o concentrados cuya mezcla se genera en bebidas gaseosas, a que se refiere la fracción arancelaria 2106-9030. ¿A qué se refieren estas partidas arancelarias? Voy a ver si lo tengo por aquí. Que esa es una cuestión ya de derecho aduanero un poquito más complicada, pero voy a ver si tengo por aquí el SAC. No lo creo. Ahorita lo voy a buscar. ¿Cuáles son o por qué se graban estas bebidas? Precisamente porque nosotros no somos productores, como ya les he dicho, productores. Nosotros somos un país agricultor, entonces difícilmente producimos algo que no sean verduras y cosas así. Entonces, por ejemplo, pensemos en la Coca-Cola. La Coca-Cola es una bebida que no se produce aquí y entonces el Estado, al interpretar que nosotros somos bebedores de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, entonces dice, ¿saben qué? Vamos a grabar esa bebida porque ya vemos que el guatemalteco la consume bastante y al grabarla posiblemente el guatemalteco no la va a dejar de consumir y va a pagar lo que nosotros, digamos, pongamos como techo arancelario sin importar, ¿verdad? Es decir, yo no me recuerdo cuánto costaba el agua cuando yo empezaba a comprar agua, pero definitivamente es más barata de lo que ahora cuesta. Entonces, se graba la venta por una parte y se graba la distribución para el otro. Entonces es una cosa que al final de cuentas, digamos que si ustedes compran una Coca-Cola de 5 quetzales, posiblemente su precio real, es decir, que si lo pagáramos fuera de impuestos, costaría más o menos como unos 2 o 3 quetzales y mucho. ¿A qué se refieren las partidas arancelarias que ustedes vieron hace un ratito en el documento que yo les estaba proyectando? Fíjense ustedes que cuando uno negocia, digamos, los productos a través de tratados de libre comercio o sistemas arancelarios entre países, tienen un sistema de identificación más o menos parecido a las partidas que ustedes utilizan, me imagino contables, ¿verdad? Porque como yo no soy contador, pues no les puedo decir específicamente cómo funcionan las partidas contables, pero sí les puedo enseñar cómo funcionan las partidas aduaneras. Entonces, por ejemplo, voy a proyectar eso, o solo les voy a decir y vamos a ver. Dice, bebidas gaseosas simples o endulzadas que contengan o no gas carbónico, a que se refieren las partidas arancelarias 2101 y 2102. ¿A qué se refiere con estas partidas arancelarias? Ahorita se los voy a proyectar. Cuando Guatemala hace negociaciones con otros países referentes a impuestos, los tiene que hacer a través de tratados de libre comercio o a través de sistemas arancelarios propios. Si nosotros queremos negociar con otros países, por ejemplo, de América, tenemos que utilizar un documento que se llama Sistema Arancelario Centroamericano. Ese Sistema Arancelario Centroamericano se abrevia como SAC. El SAC tiene registradas en partidas, que son estos códigos que ven aquí, como la 2201, cierto tipo de productos. El SAC es enorme, tiene, no sé, llega hasta la partida 99,000 o algo así. O sea, tiene cualquier cantidad de productos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, cuando la ley nos dice de las bebidas a las que se refieren las partidas 2201 y 2202, las encontramos en el SAC. ¿Cuáles son las partidas 2201?
agua incluida el agua mineral, natural, artificial y gaseada sin adición de azúcar u otro edulcorante, hielo y nieve. Y ya ven que la 2201 tiene como subpartidas. Y las subpartidas el agua mineral y el agua gaseada. Y después las partidas 2202 tiene agua, incluidas la mineral y la gaseada con adición de azúcar. Es decir, la 2201 es agua mineral sin azúcar y la 2202 ya es con azúcar u otro edulcorante o aromatizada y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos u hortalizas de la partida 2009. ¿Para qué nos sirven a nosotros saber estas partidas? Es para esto que ustedes ven acá y es lo que vamos a ver en la última clase el otro sábado. Los DAI son los derechos arancelarios de importación. El DAI en este caso es del 15%. Es decir que cuando nosotros compramos agua mineral, el derecho arancelario de importación es del 15%. Después, cuando lo vendemos aquí, es del 12% el IVA. Allá va 27%. Y después vamos a ver cuánto es el impuesto de la distribución, porque digamos yo lo compro y se va a una bodega. Lo tengo que distribuir. Entonces, pago el DAI cuando lo compro, que es el derecho arancelario de importación de 15%. Pago el derecho de distribución, que ahorita vamos a ver cuál es, y pago el IVA, que es el 12%. Entonces vamos a ver cuánto más o menos nos cuesta en materia de impuestos comprar una gaseosa. Vamos a regresar a la ley para que ustedes vean de dónde es que salen o por qué era que salían estas partidas y así entiendan mejor lo que dice la ley. Entonces ya cuando vemos la ley ya entendemos mejor a qué se refieren estas partidas arancelarias, ¿no? Entonces dice el hecho generador y la base imponible. El impuesto que establece esta ley se genera en la fecha en que las bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, etcétera, cuya distribución está grabada, salen de las bodegas o lugares de almacenamiento. Es decir, si yo importo la gaseosa hoy y el lunes la despacho, el lunes se provoca el hecho generador porque es cuando sale de la bodega o lugares de almacenamiento de los fabricantes. Si se dan cuenta, no dice lugares de producción. Es decir, que siempre asume que cuando yo estoy distribuyendo gaseosas vienen de otro país, ¿verdad? Unidad de medida, periodo de imposición y base imponible. Para los efectos de la aplicación del impuesto que establece esta ley, la unidad de medida es el litro. En caso que las bebidas cuya distribución está grabada sean envasadas en volúmenes mayores o menores a 1 litro, para determinar la base disponible debe aplicarse la equivalencia a litro. Es decir, que si yo distribuyo medio litro, entonces tengo que dividirlo dentro de 2, ¿va? O multiplicarlo por 0.5. Ustedes que son más expertos en matemáticas que yo, lo sabrán mejor. La base imponible del impuesto se constituye por la cantidad de litros de las bebidas gaseosas, etcétera, tanto de producción nacional como importados, que se distribuyen en el territorio nacional por un sujeto pasivo durante un mes calendario. Es decir, que si yo distribuyo 500 litros, esa va a ser mi base imponible. Después están las exenciones, los tipos impositivos y lo más importante, el tipo impositivo o las tarifas. Entonces dice, a las bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos y néctares, etcétera, se aplicarán las siguientes tarifas específicas por litro. Las bebidas gaseosas simples o endulzadas que contengan un no gas carbónico, a que se refieren las partidas arancelarias 2101 y 2201, y 2202, así como jarabes o concentrados de cuya mezcla se generen bebidas gaseosas a que se refiere la fracción, 0.18 centavos. Acuérdense que es por litro. Entonces, en realidad no sé cuánto cuesta un litro de Coca-Cola, pero hagan de caso que un litro de Coca-Cola costará que unos 10 quetzales. Entonces, esos 10 quetzales llevan 12% de IVA, 15% de DAI y 18 centavos de la distribución. A ustedes le quitan todo eso y les va a quedar un valor. A ese valor le restan la ganancia de Coca-Cola, que debe ser más o menos entre el 25 y 30%, y lo que les queda es lo que en realidad les costaría o les debería costar un litro de Coca-Cola.
Entonces, digamos que eso es lo que ustedes tienen que saber de esta ley. En el examen les voy a explicar esto el otro sábado, pero les voy a adelantar que en el examen les voy a dar un caso donde hay una inconstitucionalidad que se plantea en contra de esta ley y hay una discusión acerca de la medida del litro. Entonces, les voy a dar como una especie de ejemplo en la otra clase y para el examen final les va a venir una resolución de casos donde ustedes tienen que analizar algunas leyes tributarias donde aparentemente hay varios hechos generadores, pero es solo uno y entonces se vuelve inconstitucional, o por el contrario, hay varios hechos generadores y entonces las leyes no son inconstitucionales. Dicho esto, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy para que me pueda activar su micrófono y preguntarme. ¿Ninguno? Pues entonces nos vemos en la siguiente clase, que ya es la última, entonces les ruego que asistan todos, por favor. Nos vemos en la otra